Hola, ¿qué tal chicos? Esta es la primera de las clases que les dije que les iba a grabar, correspondientes a las clases que faltaron de las últimas 2 semanas. Que bueno, como les dije, por ahí tuve ahí un par de problemas personales, tuve que viajar y entonces es por eso que no pude llegar en algunas, o sea, las clases de la semana pasada. Y lo que quería hacer, bueno, es grabarles estas clases de los temas que faltaron para estar al corriente. Y les voy a dejar hoy en la noche el examen para que lo puedan hacer durante toda la semana, básicamente. La idea, o sea, es juntar tanto la tarea de este parcial con el examen, y creo que así a lo mejor ya les es un poco más fácil para ustedes, o sea, no va a estar tan pesada la evaluación de este parcial por lo menos. Y lo que yo quería era incluir en principio hasta el capítulo 3 del libro de Jackson. Entonces, ¿qué es de lo último que estuvimos viendo, ¿no? Que va a ser lo que vamos a continuar viendo hoy. Entonces, bueno, la idea es, les voy a presentar así tal cual el libro, la versión del libro que estamos llevando. Y igual, si necesitamos algunas notas, aparte se las voy a intentar hacer en látex, este, aquí durante la clase. Pero bueno, creo que por un lado es un poquito para agilizar también la clase. Así ya no voy a tener que estar escribiéndoles todas las ecuaciones, ¿no? Entonces voy a intentar explicarles los ejemplos y las deducciones que necesitamos. Eh, lo que estábamos viendo, lo que vimos la última clase, si mal no recuerdo, vimos la ecuación de Laplace, ¿no? En coordenadas esféricas. Básicamente es esto de aquí que les estoy mostrando. Básicamente era escribir el laplaciano en coordenadas esféricas. Como les dije, eso, bueno, no lo vamos a demostrar, ya es algo muy especializado de algún curso de cálculo integral de varias variables. Pero bueno, tenemos el resultado y ya lo que habíamos hecho básicamente era separar variables, ¿sí? Entonces, por un lado, bueno, separábamos la función potencial en coordenadas esféricas. Teníamos a u como función de r, de teta, a p como función de teta y a q como función de phi. Entonces, como saben, bueno, por el método de separación de variables, nosotros vamos a poner esto en la ecuación de Laplace y vamos a obtener de ahí tres ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que al final el producto de las tres soluciones me va a dar la función potencial. Y después, más adelante, vamos a simplificar esto para el caso en el que tenemos simetría simutal. Entonces Q de phi va a ser trivial. ¿Ok? Pero en principio recordemos que teníamos estas tres ecuaciones. Bueno, principalmente una ecuación para Q en función de phi, que recuerden que esto lo igualábamos a una constante. Ya les había dicho que por ahí hay un argumento de por qué en este caso tiene que ser negativa. Y bueno, en el caso de Q, la solución es siempre una exponencial imaginaria. Por otro lado, tenemos estas dos ecuaciones, una para P, que como ya empezamos a ver, esta P se va a terminar refiriendo al polinomio de Legendre. Y por otro lado, una función radial, ¿no? U. La función radial tiene una solución relativamente simple que se puede expandir en series de potencias. Entonces, si también recuerdo, creo que ya habíamos visto algo de expansión en series, ya habíamos visto funciones ortogonales. Entonces la idea es expandir en series la función u, y por ahí nos van a salir ciertas ecuaciones que nos van a anular ciertos términos. Y al final de cuentas, la función u nos va a quedar nada más como dos potencias de r que van a depender de este parámetro L, que básicamente representa esta como constante de separación de variables, ¿ok? Y bueno, así también vamos a tener dos coeficientes A y B que también están por determinarse, al igual que L. O sea, tenemos ahí todavía tres parámetros. Ahora,
Vamos con la ecuación para P. Esto también creo que ya lo habíamos visto, pero bueno. Tenemos la ecuación que básicamente es la ecuación de Legendre, cuando hacemos la sustitución x igual a coseno de teta. Ok, entonces, bueno, esta ecuación la podemos simplificar un poco y la podemos también resolver como una solución en series de potencias. Por eso, al final de cuentas, terminamos obteniendo polinomios. ¿Sí? Entonces, para m cuadrada igual a 0, vamos a tener esta versión de la ecuación. Básicamente es nada más anular este término aquí. Y vamos a intentar resolver esto. ¿Sí? Vamos a considerar, como estamos agarrándonos el coseno como parámetro, lo vamos a llamar x, entonces va a estar en un rango de menos 1 a 1. Por eso, ahorita todas las integrales que van a salir van a estar en este rango, ¿okay? Porque es, digamos, el dominio de mi función. ¿Sí? Por eso van a ver frecuentemente a p de x, al polinomio de Legendre, como p de coseno de teta. ¿Okay? Entonces, esa es básicamente la expresión. En 3.11 tenemos una expansión en series de potencias para x a la j. Afuera, digamos, de la suma tenemos una cierta potencia de x, lo vamos a llamar alfa, x a la alfa, que está todavía por ser determinada. ¿Okay? Bueno, esto simplemente nos va a decir que nuestros polinomios tienen que empezar de un cierto orden para arriba. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a determinar. Entonces si recuerdan de sus cursos anteriores, lo que se hace en este caso es sustituir simplemente la ecuación diferencial. O sea, aquí tenemos p, que lo podemos sustituir fácilmente aquí, pero también tenemos que diferenciar este polinomio con esta expansión en series, y de ahí obtenemos dp de x, derivamos de nuevo, y de ahí digamos que vamos a quedarnos nada más con los coeficientes. O sea, se nos va a cancelar un cierto término y nos va a quedar una ecuación para todos los parámetros que aparecen, además de la x. ¿Sí? En este caso, o sea, va a tomar esta forma de aquí en 3.12. Eso igual también, o sea, no o sea, son desarrollos más o menos largos, que igual me podría tardar unos 10-15 minutos en hacerlo, tal vez menos, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ustedes si quieren, compruébenlo en sus casas, pero vamos a tener al final de cuentas esta ecuación para las alfas, las jotas y estas potencias de x. ¿Sí? Entonces básicamente la ecuación diferencial ahora se va a ver de esta forma, ya no hay derivadas, lo transformamos en una ecuación algebraica. ¿Okay? Eh, bueno, podemos considerar primero los casos de j igual a 0 y j igual a 1, y aquí vamos a pensar también, por ejemplo, en el coeficiente inicial con j igual a 0, y vamos a tener estas condiciones. Para los primeros dos coeficientes, si son distintos de 0 ambos, entonces vamos a tener estas dos condiciones: alfa por alfa menos 1 igual a 0 y alfa por alfa más 1 igual a 0, que los podemos dividir en casos, ¿no? Y resolver por separado. Mientras que para un valor de j general, es decir, para j mayor o igual a 2, vamos a tener una relación de recurrencia, digamos, en términos de AJ, que bueno, va a estar dada por esto. Recuerden que aquí los parámetros libres que están por determinar son la alfa, j y l todavía. ¿Okay? Entonces, bueno, ok. Entonces, para los primeros dos valores de alfa, se pueden probar las propiedades de que la serie converge o la serie diverge, dependiendo de si el valor de x cuadrado está dentro de un rango, o sea, está dentro del rango de 0 a 1 o es mayor a 1 o es igual a 1 en el caso de x cuadrado. ¿Okay? Recuerden que este es el dominio de la función, nada más entre menos 1 y 1. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí dice, bueno, nos dice cómo determinar
la convergencia de la serie en términos de los valores de los valores de alfa para los primeros dos valores 0 y 1. ¿Okay? Entonces, bueno, de aquí podemos ir determinando. También ya habíamos visto algo que le conocíamos como la fórmula de Rodríguez. Ahorita vamos a repasar eso. Pero al final de cuentas podemos ir construyendo a partir de estas reglas uno por uno los polinomios. ¿Sí? Por convención los vamos a tener normalizados al valor unitario cuando x sea igual a más 1. Entonces esto le llamamos polinomio de Legendre de orden L y podemos ir construyéndolos. Aquí tenemos los primeros 4, ya habíamos visto, ya les había notado algunos, creo que está orden 2 o 3. Les había dicho, creo que en problemas así tipo examen, si fuera presencial o algo para que se los aprendan, basta con que se aprendan como del 0 al 2, tal vez el 3 algún momento lo lleguen a ocupar. Vamos a ver más adelante por qué muchos de los polinomios se nos van a anular en problemas más o menos sencillos. Y bueno, esta es la fórmula, digamos, de Rodríguez para construirlos a partir de la derivada. ¿Sí? Entonces, a partir de la derivada de orden L de esta función, x cuadrado menos 1 a la L, recuerden que pues esto es un binomio, pero elevado a la L se convierte en polinomio de más alto orden dependiendo del valor. Y bueno, tomando derivadas de orden L obtenemos el polinomio de Legendre de orden L. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos visto que podemos construir básicamente cualquier función o descomponerla como un conjunto de funciones ortogonales o una serie de funciones ortogonales, tal cual como en el caso de las series de Taylor, por ejemplo. O sea, las series de Taylor no son tal cual construidas a partir de funciones ortogonales, pero tienen la propiedad de ser una expansión en series de potencias. ¿Sí? Entonces, igual vamos a tener un término aproximado para orden 1, para orden 2. De la misma manera aquí podemos aproximar cualquier función con un conjunto numerable de funciones ortogonales de orden 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces, primero que nada, aquí esta deducción corresponde a probar que los polinomios de Legendre en efecto constituyen un conjunto ortogonal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacen aquí? ¿Cuál es el método? Bueno, así de grandes rasgos, esto es básicamente como un truco, o sea, no hay una razón, no es como que sea un procedimiento así que siempre les vaya a dar el resultado, pero en el caso de Legendre, básicamente es agarrar la ecuación diferencial, que ya tenemos acá, la ecuación de Legendre, está acá, y vamos a multiplicarla por una función PL', es decir, otro polinomio de Legendre, orden L'. Ahorita vamos a ver los dos casos, cuando L y L' son iguales y cuando son distintos, y tomar digamos, nuestra medida, ¿sí? Y que en este caso, o nuestra norma, digamos. En el caso de las funciones ortogonales, la norma va a ser la integral sobre todo el dominio con respecto al parámetro. ¿Sí? Solamente que en este caso lo estamos aplicando con uno de los factores siendo el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Entonces integramos PL' con el lado izquierdo de la ecuación y bueno, sabemos que eso va a ser 0, ¿no? Porque se cumple la ecuación diferencial. Entonces si este factor de aquí da 0, pues toda la integral da 0 y entonces lo descomponemos, ¿no? Bueno, nada más metemos, digamos, aquí esta PL' en el primer término como bueno, el primer término quisiéramos como que meter el PL' en la derivada y para eso podemos utilizar integración por partes. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos,
recuerden la fórmula de integración por partes, voy a tener algo que me va a derivar la primera función y algo que me va a integrar la segunda, y vamos a tener otro término que se nos va a anular. Eso también los digo como que lo pueden checar como ejercicio, no es muy complicado, es nada más aplicar directamente integración por partes. Entonces el término que no se nos anula es este, que tiene las dos derivadas respecto a x multiplicándose, y el otro término va a ser tal cual lo que ya teníamos, nada más multiplicado por PL'. Entonces todo esto sigue satisfaciendo, que es igual a 0. Y ahora, bueno, el siguiente paso es escribir lo mismo pero cambiando L por L'. Ya saben, esto es válido porque L y L' son arbitrarios. Entonces el primer término nos va a quedar exactamente lo mismo. Y en el segundo, pues simplemente nos va a quedar L' en lugar de L, en este factor numérico que está aquí. Ahora, si los restamos, las dos expresiones, se nos va a anular el primer término, porque son exactamente iguales, y del otro lado nos va a quedar, bueno, lo que sobrevive va a ser esto, L por L más 1, PL', PL, menos L', L' más 1, PL', PL, que es básicamente esto que está aquí, ya factorizado el factor numérico. Y bueno, esto se sigue cumpliendo que es igual a 0. Y ahora hay dos posibles casos. Ya de aquí se va viendo un poco cómo nos acercamos a la ortogonalidad, porque de este lado, bueno, vamos a tener dos casos, L igual a prima, L igual a L' y L distinto de L'. De alguna manera esto nos diferencia los casos que nos da la delta de Kronecker, ¿no? O sea, cuando vamos a tener algo así como una delta sub L, L', ¿ok? Entonces, la primera parte ya se cumple, porque si L es distinto de L', este término de aquí va a ser distinto de 0, necesariamente, y este término de acá va a tener que ser 0. Entonces, ese primer caso, digamos, para la función delta, ya se cumplió. Ahora nada más tenemos que ver qué pasa cuando son iguales. Básicamente tenemos que ver que esto nos dé 1 la integral, ¿okay? Entonces, en principio sabemos que si L es igual a L', esto de acá se nos anula, por lo tanto la integral no necesariamente va a ser 0, entonces nos va a dar un cierto valor finito. Bueno, entonces ahora sí necesitamos una expresión explícita para el polinomio, y para eso vamos a utilizar la fórmula de Rodríguez. Y entonces esa integral que nos queda, digamos, la podemos escribir de esta manera, como una función que le vamos a llamar NL, que básicamente es la integral de PL al cuadrado. Y ahora vamos a utilizar la expresión de Rodríguez para escribir este cuadrado. Pero bueno, lo vamos a hacer de una manera particular, que vamos a separar, digamos, a factorizar ese cuadrado. Entonces el factor, si recuerdan, acá está la fórmula. Este factor numérico de aquí sí lo vamos a poner tal cual como el cuadrado, que era fuera de la integral. Y aquí tenemos este producto de dos factores idénticos. ¿Okay? De nuevo vamos a integrar por partes, pero esta vez lo vamos a hacer L veces, como en un procedimiento recurrente, ¿sí? Creo que esto ya también se los había comentado en clases, que a veces también es un truco muy frecuente que se utiliza en funciones ortogonales, que es básicamente integrar varias veces. Entonces ustedes igual también intenten hacer este ejercicio. Si lo hacen iterativamente o recurrentemente, digamos, les va a dar este resultado, ¿sí? Entonces vamos a tener, o sea, recuerden que sí, lo podemos esbozar un poco, ¿no? Digamos, recuerden, o sea, imagínense que L es igual a 1, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el producto de dos derivadas, y recuerden también que el primer término en la integración por partes nos va a dar la integral de la primera función por la segunda función
menos la integral de la, o sea, la integral de la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces es por eso el primer término, chequenlo, pero se nos va a anular, y el segundo nos va a quedar la integral de esto, que sería el x al cuadrado menos 1 a la l, por la segunda derivada de respecto a l. ¿Sí? Entonces, eso es nada más como un bosquejo, pero no es muy complicado también para que lo chequen. O sea, eso es nada más para l igual a 1, digamos, pero si lo aplican n veces, l veces en este caso, les va a dar este resultado. Ok, entonces, esto también es un resultado que lo podemos intentar probar. Como les digo, no les voy a dar todas las demostraciones, pero podemos diferenciar 2 a la l veces esta función, x cuadrada menos 1 a la l, y resulta que nos da la constante 2 a la l factorial. Pues al final de cuentas, toda esta función se reduce nada más a un factor numérico que depende de l por la integral de menos 1 a 1 de esta función. ¿Okay? Ahora, aquí dice que bueno, esta integral se puede hacer por fuerza bruta. Me imagino igual también por integración por partes, pero también se puede hacer por inducción. Entonces, aquí vamos a ver cómo se puede desarrollar. ¿Okay? Básicamente es combinar los dos métodos, o sea, tanto el método de inducción como hacer integración por partes. ¿Okay? Entonces, aquí podemos escribir este factor, lo descomponemos, nada más le vamos a factorizar un 1 menos x cuadrada, y entonces esto lo podemos escribir ahora como una derivada por la regla del producto. ¿Okay? Entonces, bueno, ya desarrollando esto, al final de cuentas obtenemos este resultado, un resultado como también iterativo, digamos. O sea, el término L está en términos del L menos 1. ¿Okay? Entonces ahora sí lo integramos por partes y obtenemos una relación entre NL menos 1 y NL, digamos una ecuación algebraica, pero que es iterativa. ¿Okay? Esto también lo podemos despejar, o sea, cancelamos aquí el 2L y nos va a quedar esto de una manera más sencilla. Entonces, aquí podemos ver entonces que este término 2L menos más 1 por NL es independiente de L. Para L igual a 0, vamos a tener el polinomio P0, que sabemos que vale 1. Entonces vamos a tener N0 igual a 2. Entonces, para NL igual a 2L, 2 entre 2L más 1, ya vamos a tener esta relación de ortogonalidad. Básicamente es nada más calcular el valor constante de NL, que nos va a quedar 2 entre 2L más 1. Bueno, también otra cosa que no les había dicho, nada más pausa aquí para paréntesis. Yo sé que estas clases van a estar grabadas, pero las pueden ver las veces que quieran, y cualquier duda que tengan, me la pueden ya sea mandar al correo o preguntármelo en la clase. Sí, yo sé que no estamos teniendo la clase así tal cual virtual, pero esto al menos ya es una guía para lo que vamos a estar viendo. Entonces, bueno, ya con esta, digamos, constante de normalización, podemos ver que el conjunto de las funciones de Legendre son ortogonales. ¿Sí? Y bueno, como ya les había mencionado, al final de cuentas obtenemos la delta, ¿no? Cuando L es igual a L', esto es distinto de 0 y vale 2 entre 2L más 1. Y cuando son distintas las L's, nos va a dar 0. Entonces ahora sí las podemos normalizar, ¿no? Digamos, si queremos. Y escribir esto como una función UL. Pero bueno, vamos a seguir utilizando la P para lo siguiente. Entonces, forman un conjunto de funciones ortogonales y además
forman un conjunto completo. O sea, esto significa básicamente, como les decía, que cualquier función se puede descomponer en términos de una suma infinita, en particular, de polinomios de Legendre, estas funciones PL, que es lo que está expresado aquí. Y recuerden que, bueno, ahora lo que queda como incógnita es determinar los coeficientes a L para cada función. O sea, para cada función dada voy a tener un conjunto específico de coeficientes. Es por eso que a veces algunos AL van a ser 0 y nos van a quedar solamente ciertos polinomios vivos. ¿Okay? Esto ya se los había también medio bosquejado de cómo obtener esto, pero si ya sabemos que los polinomios PL son ortogonales, entonces podemos hacer lo siguiente: multiplicar por PL del lado izquierdo, bueno, los dos lados, una PL prima, supongamos. Entonces, después de eso tomamos nuestra norma, que sería la integral de menos 1 a 1 de con respecto a x, y por un lado voy a tener una suma con una integral que contiene a PL y PL', pero sabemos que eso nos va a dar una delta, ¿no? Entonces esa delta nos va a anular todos los términos menos el que tiene a L'. Y del otro lado nos va a quedar esto, bueno, incluyendo al factor como de normalización. Entonces si ya renombramos lo que antes era L' con L, nos va a quedar esto. Esta relación para los coeficientes en términos de una integral. O sea, si yo sé la función, puedo obtener el Lésimo coeficiente en la serie de expansión de Legendre, de polinomios de Legendre. Entonces, bueno, me imagino, esto a lo mejor también ya lo han de haber visto, pero lo vamos a repasar igual. Si yo tengo un polinomio, una función, en este caso es una función barrera, ¿no? Digamos, función paso, en el cual vamos a tener f igual a menos 1 para x negativas, f igual a más 1 para x positivas. Entonces, bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Aquí, fíjense, vamos a tener AL en general, la vamos a descomponer en dos integrales, una que va a ir de menos 1 a 0, y va a incluir nada más a f, que sería más 1, no, perdón, de menos 1 a 0 vamos a tener x va a funcionar simplemente para x negativas, ¿sí? Y va a valer menos 1, ¿sí? Que sería este término acá. Y el resto va a ser de la integral de 0 a 1 del polinomio PL. Y bueno, entonces, otra propiedad, creo que no se las mencioné arriba cuando sacamos los primeros polinomios, pero también se puede demostrar que vamos a tener para L par, nuestra función va a ser par, y para L impar nuestra función va a ser impar, o sea, impar en términos de funciones, ¿sí? Bueno, entonces, usando esa propiedad, podemos ver entonces que esta integral de acá se nos anula, ¿sí? Entonces, en el caso de, por ejemplo, L impar, ¿no? Pues si yo me elijo L impar, aquí voy a tener la integral de una función impar sobre este intervalo, y eso se va a anular. Nos va a quedar nada más el primer término, la primera integral. Entonces esto lo podemos evaluar con la fórmula de Rodríguez, o sea, aquí meter PL en términos de, está acá arriba, de la 1 entre 2L, 2 a la L por L factorial, por la derivada, y eso lo integramos, ¿okay? Entonces ya de ahí obtenemos en general el factor L, el factor AL, perdón. Ok. Bueno, nada más esta notación del doble factorial, básicamente.
Am, entonces, para f de x vamos a tener la siguiente descomposición, ya sustituyendo para las L's impares. ¿Ok? Entonces, eh, o sea, la idea aquí, o sea, nada más vamos a repetir un poco el argumento. Eh, Alrededor de cero, o sea, las funciones, o sea, tenemos dos posibilidades, o las funciones son impares o las funciones son pares. Y si L es impar o par, pues nada más vamos a tener eh, los coeficientes impares distintos de cero. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a quedarnos nada más ya con los factores numéricos y los polinomios que aparecen ahí. ¿Okay? Bueno, también podemos deducir, esto también ya tal vez lo habrán visto en matemáticas avanzadas o eso, que podemos deducir varias relaciones de recurrencia. ¿Sí? Y bueno, hay bastantes, o sea, estas son las principales, pero igual esto también es nada más ponerse a jugar con la fórmula de Rodríguez, integrar por partes o encontrar relaciones ahí, o sea, bastante sencillas. O sea, que en realidad sí son cuentas más o menos largas a veces, pero bueno, o sea, no hay tanto pierde, nada más es ponerse a hacer las cuentas. Y en principal, bueno, a veces nos van a ser bastante útiles los resultados. O sea, por eso no, tampoco nos vamos a poner a demostrar esto, pero vamos a tener principalmente estas relaciones. Esta es como la principal, pero podemos tener estas otras tres que van a ser las que más vamos a estar utilizando. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo de cómo calcular, de cómo usar estas relaciones de recurrencia para evaluar una integral en particular y como, o sea, como un ejemplo de cómo nos puede servir para otras funciones más complicadas. Imagínense que yo tengo la función f de x igual a x, entonces me gustaría tal vez calcular esta integral. Imagínense que nuestra f de x más bien es x por pl. Entonces nuestro coeficiente y en este caso sería il. Bueno, no sé por qué, bueno, I1, vamos a llamarlo así, como lo llaman aquí. I1. Ah, ok, me imagino que tal vez es porque nuestra función podría ser x a la l, pero bueno, el punto es que podría ser cualquier cosa. Vamos a darnos nada más esta integral. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a utilizar las fórmulas de recurrencia. Nos agarramos la primera fórmula de recurrencia de 329 y vamos a obtener una expresión para xpl, que es básicamente nada más despejar este término de aquí del medio y lo sustituimos aquí en esta integral. Y ahora nada más utilizamos la relación de ortogonalidad para evaluar cada uno de los términos. Ok, entonces podemos utilizar la relación de ortogonalidad y por ejemplo aquí, si se fijan, vamos a tener un primer término que va a tener una integral con PL' y PL más 1. Entonces, para que esto no se anule, tenemos que tener, bueno, nos va a dar una delta de Kronecker, ¿sí? Entonces la única manera de que no se anule eso es que L' sea igual a L más 1. Lo mismo para este otro término. Si yo multiplico L', L' por PL menos 1, se me va a anular a menos que L' sea igual a L menos 1. Entonces voy a necesitar estas dos condiciones, L' igual a L más menos 1, para que la integral no se anule. ¿Sí? En otro caso va a ser 0. Entonces voy a poder descomponer esto en dos casos, en L' igual a L más 1 y L' igual a L menos 1. Y claro, todos estos factores salen por, bueno, primero que nada el factor que ya está fijo de 1 entre 2L más 1, que aparece en los dos casos. Y el otro factor sería básicamente este factor de normalización que nos sale de la relación de ortogonalidad
en cada uno de los casos, ¿no? L' con L más 1 y L' con L menos 1. Es por eso que acá aparece, por ejemplo, esto. O sea, en el primer caso sería 2 por L más 1 entre 2L más 3. Y en el otro caso sería 2L entre 2L menos 1. Entonces eso ya nada más es álgebra. ¿Okay? Entonces de la misma manera, o sea, ya como un ejemplo un poquito más complicado, podemos calcular esta integral, la de x cuadrada con el producto de los polígonos. ¿Okay? Entonces, por eso es que son bastante útiles estas relaciones. Y sí las vamos a estar usando, bueno, al menos a nivel operativo, ya en resolver un problema sí son, o sea, son útiles para poder resolver las integrales. O sea, de hecho, varios casos van a ser la única manera de que podamos dar una expresión explícita para el resultado de la integral. ¿Okay? Bueno, del capítulo 3 que llevamos, esta es apenas la primera parte. Tiene varias secciones, pero creo que no es necesario verlas todas, sino simplemente lo más importante. Entonces va a haber algunas partes que me salte. Lo siguiente sí va a ser algo importante, porque vamos a ver ya el caso de simetría simultánea. ¿Okay? Entonces recordemos, hay que irnos hasta acá arriba. Vamos a recordar cómo se veía nuestra solución. Básicamente era de esta forma: U de R entre R por P de teta por Q de phi. Ya habíamos dicho que Q de phi, cuando teníamos dependencia en phi, era de esta manera, una exponencial imaginaria. Pero ¿qué pasa si tenemos simetría simultánea? Básicamente Q no depende de phi, porque nuestra solución no depende de phi. Entonces es regresar a hacer todo este procedimiento de cambio de variable, de separación de variables, o simplemente poner Q igual a 1. Entonces vamos a tener como solución nada más el producto de U de R, que ya habíamos visto la solución, que era de esta manera, más multiplicada por un polinomio de Legendre. ¿Okay? Entonces, en realidad esto es una simplificación bastante útil, y eso es lo que les mencionaba. Bueno, al final de cuentas, ya dividiendo entre ese factor de R, la función U, nos va a quedar este término de aquí, multiplicado por lo que ya estábamos viendo, PL de coseno de teta. ¿Okay? Entonces, este es un caso más sencillo, lo que podremos ver en el caso general. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a tener una función de potencial, digamos, que va a depender solamente del ángulo teta, y vamos a pensar en una esfera. ¿Okay? Vamos a pensar que tenemos un potencial sobre la superficie de una esfera. Bueno, más bien teníamos un valor específico, digamos, del potencial en la superficie de la esfera, por eso no depende de R, nada más sabemos B de teta, pero nos gustaría encontrarlo en todo el resto del espacio, en particular en el interior de la esfera. ¿Okay? Entonces vamos a pensar en una esfera de radio A. El potencial tiene que ser finito en el origen, si no hay ninguna carga. Ahorita estamos pensando en ausencia de cargas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si nos vamos al origen, significa que vamos a tomarnos R igual a 0, pero en ese caso, como esto va a ser un coeficiente o un exponente negativo, ese término aquí se va a hacer divergente, ¿no? Entonces básicamente nos daría un potencial infinito, simplemente estar en el origen, lo cual es imposible. Entonces, y aquí deducimos que BL es igual a 0. La AL la vamos a determinar igual de una condición de frontera, pero mientras podemos escribir lo que nos queda de la función potencial B de teta, se va a escribir de esta manera. Recuerden que R es el radio que ya habíamos fijado a, por eso aparece aquí A la L, y nos queda todo expresado de
de esta manera, en esta serie de potencias. Ajá, es básicamente solamente la serie de Legendre, donde tenemos aparte este factor extra de AL que lo podemos absorber con el coeficiente A mayúscula. ¿Okay? Entonces, esto ya lo habíamos resuelto, básicamente, y nos va a dar esto. ¿Okay? Simplemente va a ser despejar de aquí el AL, como ya les había dicho, tomando este truquito de multiplicar por un PL' e integrar, y entonces nos va a quedar la integral de esta manera. Ok, recuerden que antes estábamos integrando con respecto a x, pero ahora nuestra variable principal es coseno, entonces simplemente tenemos que hacer este cambio de variable, de ahí sale el coseno, de ahí sale el seno, y cambian los límites de integración de 0 a pi. Entonces, este ejemplo justo ya lo habíamos visto. Bueno, lo mencioné cuando estábamos viendo el método de imágenes, que era básicamente en el capítulo 2. Creo que no lo resolvimos, pero bueno, aquí viene resuelto en el libro y ahí es como para que si pueden lo chequen o lo lean, que es uno de esos problemas un poquito ya más complicados que se resuelven con método de imágenes. Entonces, bueno, en este caso teníamos este potencial. Básicamente son dos hemisferios. De un lado, digamos, recorremos con teta nada más desde 0 hasta pi medios, o sea, la mitad de arriba. Y del otro lado vamos a recorrer de pi medios a pi, que es la mitad de abajo. En cada uno de los hemisferios vamos a tener más menos b, ¿no? Y si se fijan, bueno, esto se parece a lo que acabamos de resolver, ¿no? Bueno, lo que acabamos de ver. Más abajo. Bueno, sí, se parece un poco a esto, ¿no? A la función esta de f de x igual a más menos 1, ¿no? Entonces, los coeficientes van a ser proporcionales a esto. O sea, básicamente nada más vamos a tener un factor de v sobre la expansión en series en polinomios de Legendre que resolvimos para esa función en particular, ¿sí? Que básicamente nos daba esto, 3 medios por P1 menos 7 octavos por P3. Bueno, simplemente lo multiplicamos por V y va a ser esto, ¿no? O sea, considerando, bueno, también este factor de R entre A, ¿sí? Que viene de estos términos en esta expansión, básicamente de A a la L, o si lo quieren ver de otra manera, aquí vamos a tener R a la L, y ese R a la L va a ir dividido por un A a la L, entonces de ahí vienen estos factores de R entre A a la L, y bueno, acompañado obviamente de su correspondiente polinomio de Legendre, que ya habíamos visto que aquí solamente tenemos de orden impar. Ajá, y bueno, aquí afuera de la esfera, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora vamos a tener un radio mayor que el radio de la esfera. Entonces básicamente lo único que pasa es que tenemos que intercambiar R entre A, bueno, R entre A a la L por A entre R a la L más 1. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ahora vamos a estar considerando el otro término en la expansión, el término que se nos había anulado, ¿no? O sea, recuerden que el argumento era que no nos podíamos ir al origen dentro de la esfera, porque esto nos da infinito. Ahora, en cambio, si nos vamos al infinito, que eso sí podemos hacer porque estamos afuera de la esfera, entonces este término, el AL R a la L, se va a infinito. O sea, al final de cuentas nos vamos a quedar con exactamente lo mismo, pero en lugar de de tener la R arriba, la vamos a tener abajo, ¿no? Digamos que
Por eso va a cambiar nada más un exponente. Igual aquí al calcular el AL, que ahora sería un BL, ¿no? Digamos, va a cambiar la posición, digamos, el exponente de la A. Digamos que ahora va a aparecer arriba. Pues por eso nada más es cambiar este coeficiente por este. Y bueno, entonces se puede comparar con el caso. Dice que está en la ecuación 227. Que creo que, o sea, se los mencioné, pero no lo llegamos a resolver. Creo que sí estaba bastante extenso ese. Entonces nada más para que puedan ver el resultado del potencial. Ahorita si quieren, bueno, eh, me dicen si quieren que veamos o repasemos ese ejercicio. No creo que se los vaya a poner en el examen, porque como les dije está muy largo, o sea, tampoco quiero que se pongan a escribir así demasiado. Pero fíjense, este es el resultado. Aquí, bueno, sí lo pone todavía como función de x y de phi, donde x me imagino es el radio de la horizontal, ¿ok? Pero bueno, acá da igual, ya lo calculamos para todo R, no nada más para una sola coordenada. Y bueno, se toma en general la dependencia en phi, pero sabemos por simetría que esto tiene simetría simutal. Entonces fíjense que sí coincide, ¿no? Tenemos el factor de B aquí, X, que sería lo que correspondería a R en este caso, y vamos a tener como una serie en polinomios que son funciones bueno, cuya variable principal es el coseno, ¿sí? Entonces fíjense que esto sí corresponde, o sea, también lo tenemos que checar precisamente, pero esto corresponde exactamente a la expansión en polinomios de Legendre que acabamos de encontrar. ¿Okay? Déjenme regresar donde estábamos. Entonces, bueno, esto ya es un caso muy que parecería ser un poco más complicado con el método de imágenes, de hecho, y resolviéndolo con funciones ortogonales es casi automático. Bueno, recuerden que lo primero que tuvimos que analizar fue esta función eh, tipo barrera, barrera de potencial, o función de paso, eh, resolviendo, calculando los coeficientes. De ahí obtuvimos la expansión, básicamente. Ok, entonces aquí vamos a nada más repasar otro problema. Eh, un segundo. Bueno, entonces es nada más otro paréntesis. Que es que podemos notar qué pasa si yo me voy nada más sobre el eje Z, que sería igual regresar como el caso en el que hace por el método de imágenes, como nada más sobre un solo eje. Entonces sobre el eje Z, el ángulo, digamos en coordenadas esféricas, es más o menos pi medios, ¿no? ¿Y cuánto vale ahí el coseno? Vale 0. El coseno vale 0, ¿no? Más o menos pi medios. Y recuerden, vimos hace rato la propiedad de que PL de 0 vale 1. Entonces, en el caso en el que estamos parados sobre el eje Z, se me anula esta parte de los polinomios de Legendre y nada más me queda esta dependencia sobre el radio, que sería lo mismo que decir que depende nada más de Z. Y bueno, dice que para Z negativa nada más va a cambiar por un factor de menos 1 a la L. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí como ya les he mencionado, en el libro ya obtuvieron por método de imágenes y lo acabamos de obtener por series. Entonces, aquí regresa al caso
en el método de imágenes, cuando nos fijamos nada más en un solo eje, o sea, el caso que ya habíamos visto en la ecuación 227, que vimos que se reducía también a esta misma expansión en polinomios, ahí se puede ver, digamos, en la 222, o sea, antes, que poniendo z igual a r se nos reduce bastante y nos queda esta expresión para el potencial. Ahora lo siguiente que hace nada más es expandirlo en potencias de a cuadrada sobre r cuadrada y compararlo con lo que nos acaba de salir. Y bueno, ya de ahí concluye esta forma para el potencial, ya como función de r y de teta, multiplicando, digamos, nada más esta parte de aquí por el polinomio, que sería L igual a 2J menos 1. Bueno, igual esto regresen y chequen el problema ese de los dos hemisferios con método de imágenes, para que quede un poco más claro. Bueno, hay un resultado, es para la carga puntual. ¿Sí? Entonces recuerden que podemos poner una carga puntual en cualquier punto del espacio, no necesariamente en el origen. Entonces vamos a tener, digamos, una región esférica y ponemos por ahí en el punto o en algún punto exterior una carga puntual. Entonces, ya sabemos que el potencial para una carga puntual es esta parte de aquí, ¿no? 1 entre la distancia entre x menos x'. Entonces vamos a probar ahora rápidamente este resultado y lo podemos escribir de esta manera, donde eh, vamos a definir r más, o bueno, r mayor que o r menor que, dependiendo de si son el más grande de x o el más grande de x', ¿sí? Que, o sea, ya más específicamente, el menor que corresponde al valor más pequeño entre x y x', y el mayor que corresponde al valor más grande, ¿no? Básicamente, esa es la notación. Y gamma es el ángulo entre los dos vectores, básicamente. Aquí está el diagrama. O sea, creo que aquí no hay pierde entre la definición de gamma. Simplemente, si x vale más, o sea, la norma, el radio, vale más, entonces a eso le voy a llamar r mayor que. En el otro caso, si este es el que está más lejos, le voy a llamar r mayor que. Entonces son como dos casos, básicamente. ¿Okay? Entonces así podemos, digamos, también expresar el potencial en todo punto del espacio. Entonces el resultado es básicamente, que se puede expandir también en una serie en términos de polinomios, y vamos a ver cómo. Entonces ya sabemos que este problema tiene simetría azimutal, ¿no? Que digamos que lo podemos girar, digamos, en esta dirección, y no va a cambiar, ¿sí? Sí, o sea, bueno, aquí dice que se puede probar rotando los ejes de tal manera que x' siempre esté sobre el eje z. O sea, básicamente es aplicando una rotación. Entonces, si lo ponemos x' siempre sobre el eje z, podemos aplicar simetría azimutal. Entonces vamos a tener nuestra fórmula general, ¿no? Que era con la que habíamos empezado. Ahora sustituyendo, ahora quién va a ser teta, pues como x' está sobre el eje z, gamma va a corresponder a teta. ¿Okay? Bueno, si x, el punto x está sobre el eje z, entonces el lado derecho de 337, que sería esto de aquí, es decir, esta función de aquí, esta suma infinita, se convierte en esto, básicamente. ¿Sí?
que básicamente, a ver, vamos, denme una pausa nada más para ver si podemos argumentar esto rápidamente. Ok, ya es la misma idea de lo que acabamos de ver. Básicamente, esto es general, ya lo habíamos visto en clase. Esta fórmula para la distancia entre x y x'. Y ahora simplemente es colocar a x en el eje z. Es decir, ahora el gamma va a ser 0. Sí, va a ser 0. No. Gamma sería entonces pi medios por estar en el eje z. Viéndolo en coordenadas esféricas. Entonces se me anula este término. Me queda nada más el... a ver, no, esperen, denme un segundo. Bueno, más bien, o sea, la cuestión es que si están sobre el mismo eje, o sea, ya habíamos puesto a x' sobre el eje z. Si también ponemos a x sobre el eje z, básicamente esta diferencia entre vectores se nos vuelve una diferencia entre números, ¿no? Que esa diferencia va a ser justo r menos r', o sea, lo que valdrían las distancias del origen a x y x'. Entonces, bueno, aquí dice, hace básicamente una expansión de esta función y obtiene este resultado. Entonces, básicamente, de la misma manera que obtuvimos a partir de el potencial en el eje z, obtuvimos el potencial en todo el espacio de θ, multiplicando nada más por el polinomio de Legendre, aquí va a suceder lo mismo. Simplemente agarramos este resultado y lo multiplicamos por PL. Entonces ya obtenemos este resultado de acá. Bueno, con un factor básicamente, que es este que se nos absorbe aquí. Con el dr mayor que. Bueno, este es otro ejemplo, básicamente nada más para caso del potencial. O sea, ya vimos el caso del potencial entre dos hemisferios. Y este es el caso del potencial cuando tenemos una sola carga puntual. Pues ahora vamos a ver el caso donde tenemos una carga Q distribuida uniformemente sobre un anillo, ¿sí? Como en el dibujo básicamente. Entonces vamos a tener un anillo con una densidad de carga, digamos, lineal, ¿no? En este caso, que va a estar distribuida sobre todo el anillo, colocada en particular en z igual a b. O sea, podemos pensarlo en cualquier lugar del eje z. Entonces vamos a pensar en el potencial ahí. Entonces recuerden, la idea aquí es calcular cómo se ve ese potencial y lo vamos a hacer con una expansión en polinomios. En particular vamos a pensar nada más en el potencial sobre el eje z. ¿Okay? Bueno, o sea, lo que pasa que es, vamos a tener, como ya les expliqué, el anillo está a una distancia b sobre el eje z, o sea, su centro, pero no es lo mismo que la distancia rz a la cual yo estoy midiendo el potencial, ¿sí? Pueden ser distancias distintas. ¿Okay? Entonces, aquí lo que va a pasar básicamente es que el potencial va a ser simplemente Q entre 4 pi epsilon 0, o sea, como si toda la carga del anillo estuviera en ese punto, pero dividido sobre la distancia del punto z igual a r al punto A, que aparece aquí en el dibujo, o sea, el punto en el cual estamos pensando en el anillo. Y bueno, aquí básicamente se convierte como en un problema geométrico, o sea, va a ser 4, ese factor de Q entre 4 pi epsilon 0, y lo que queremos sacar es el inverso de la distancia a P. Entonces, aquí nos da este resultado, pero creo que no es muy obvio en principio porque está en términos de esto que es C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es C en el dibujo? Bueno, es la distancia del origen al punto A.
pero este C va a depender tanto del radio A como de B, que es la altura a la cual estamos colocando el anillo, y que en principio no tiene nada que ver con la distancia, o sea, en principio, con la distancia a la cual nosotros estamos midiendo el potencial. Ahora, si lo vemos así a primeras, la distancia entre A y P, pues simplemente sería, por teorema de Pitágoras, esta línea punteada de aquí, entre A y P, que la podríamos determinar si yo conociera la altura que hay del centro del anillo sobre el eje Z hasta R. Pero conozco B, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo sé que esa distancia total va a ser R, o sea, del origen del punto Z al punto P, menos B, ¿ok? Entonces fíjense que, déjenme ver si lo puedo escribir aquí en LaTeX. Vamos a tener la raíz. Acuérdense que todo esto es que todo esto va a ser una raíz por el teorema de Pitágoras. Entonces yo quiero calcular esta distancia de aquí. Entonces va a ser por un lado uno de los catetos, esa cuadrada. Y quiero esta distancia, ¿no? Que yo les dije que ahora va a ser R menos B al cuadrado. Pero esto lo quiero poner en términos de C, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tengo que, pues primero voy a descomponer el binomio. Me va a quedar más R cuadrado. Va a haber un término que va a ser más B cuadrado. Y menos 2RB. ¿Ok? Entonces ya por un lado podemos juntar este A cuadrada con este B cuadrada, ¿no? Entonces vamos a tener una raíz de A cuadrada más B cuadrada, o sea, esta cuadrada de aquí, esta B cuadrada de aquí, la voy a poner como C cuadrada. Me va a quedar más, bueno, lo voy a poner aquí, R cuadrado menos 2RB. Ahora, ¿qué pasa con este término? Fíjense por qué aparece alfa. Alfa es el ángulo. Entonces, si se fijan, ¿cuánto vale C coseno de alfa? Pues vale este cateto de aquí, vale B, ¿no? Entonces B es igual a C coseno de alfa. Y ya nos queda eso. 2RC coseno de alfa. Entonces, bueno, aquí esto que parece como si fuera muy trivial, es simplemente por geometría. Entonces, ahorita vamos a ver por qué lo escribe en términos de C. Básicamente esto se puede dividir en dos casos, ¿sí? El caso con R mayor a C y el caso con R menor a C. ¿Okay? Entonces, para él, esto es muy similar a lo que habíamos visto en el caso de los hemisferios de la esfera, dependiendo de si estábamos dentro o de si estábamos fuera. Acuérdense que tenemos dos casos, ¿okay? Entonces vamos a tener en el primer caso una dependencia en R dentro de la serie
con R dividiendo, ¿no? Digamos para que no se pueda ir a infinito. Y en el otro caso está en el numerador para que no se pueda ir a cero y no tengamos divergencias. Y bueno, obviamente este caso, o sea, como estamos comparando R con C, también va a cambiar la potencia de C. Incluso lo pueden pensar simplemente como por análisis dimensional, también esto. ¿Okay? Y bueno, recuerden entonces el mismo truco que hacíamos para obtenerlo ahora en todo punto del espacio. Se multiplica cada término por PL del coseno de teta. Entonces ya obtenemos el potencial para todo el espacio. O sea, acuérdense de este truco, básicamente es primero calcularlo sobre uno de los ejes y después lo generalizamos para todo teta, digamos, multiplicándolo por el polinomio de Legendre del coseno de teta. A ver, bueno, aquí es un ejemplo de todo de toda una sección, que es la que sigue, la 3.4. Básicamente estudia esto, el potencial cerca de un punto agudo, ¿no? Digamos, o un hoyo cónico. Sí, o sea, es cerca de un pico, básicamente. Eh, déjenme ver cómo le puedo avanzar en lo que falta. A ver si podemos regresar a este problema, pero por el momento lo vamos a dejar para después. Igual, si no da tiempo, ustedes lo pueden checar. Nada más son estas 3 4 páginas. ¿Okay? Entonces ahora lo que quería llegar, al menos por esta clase, era a los armónicos esféricos. ¿Okay? Entonces, podemos definirnos unas nuevas funciones, ¿no? A partir de los polinomios de Legendre para el caso que no es azimutal. ¿Sí? Entonces queremos, o sea, aquí hasta el momento todo queda bien en términos de potencias de R y de funciones polinomios de Legendre, porque estábamos considerando nada más el caso azimutal, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Eh, bueno, pues recordemos el método de separación de variables, en el cual habíamos puesto m igual a 0, ¿no? Y por eso, digamos, la función q se volvía trivial. Acá no vamos a tener una función q trivial, porque vamos a encender, digamos, ese valor de m. ¿Ok? Entonces, vamos a tener estos posibles valores para L, que deben ser 0 o un entero positivo, y un entero m, que no necesariamente tiene que ser positivo, porque acuérdense que teníamos menos m al cuadrado, entonces m puede ser tanto positivo como negativo, y en particular en la solución esta con separación de variables a la ecuación de Legendre debería tomar nada más un cierto conjunto de valores en términos de L. En particular estos valores son de menos L menos 1 hasta 0 y luego hasta L menos 1, L. ¿Okay? Por ejemplo, si L es igual a 3, entonces aquí tendríamos de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, las funciones que cumplen esto son lo que le vamos a llamar los polinomios asociados. Y están definidos por esta fórmula, que es la de P. Ahora vamos a tener obviamente dos índices. Un subíndice correspondiente a uno de los valores L, pues los enteros positivos, y vamos a tener ahora enteros positivos o negativos, y vamos a definir los polinomios asociados de Legendre por esta fórmula de aquí. Bueno, nada más aquí en esta notación
Esta nota dice que va a elegirse los polinomios con esta cierta bibliografía que se escoge aquí. Entonces se puede también ahora expresar a esto PL en términos del polinomio x cuadrado menos 1 de la L mediante la fórmula de Rodríguez, ¿no? Entonces, de la fórmula de Rodríguez ahí teníamos una cierta derivada de orden L, por eso aquí nos queda esta derivada de orden L más M, ¿no? Entonces, se siguen ciertas propiedades, relaciones entre, por ejemplo, el valor para M negativo y para M positivo de los polinomios asociados. Como les decía, porque la ecuación diferencial nada más depende de M cuadrada y M es un entero. Entonces se puede demostrar esta relación entre las dos versiones de este polinomio para cada signo pues básicamente nada más es una relación de proporcionalidad. Hay nada más un factor de diferencia. Bueno, obviamente para M fija, todos los PLM van a formar un conjunto ortogonal en L, ¿no? O sea, vamos a reducirnos al caso que ya teníamos anteriormente. Y se puede generalizar esta relación de ortogonalidad con esta fórmula. Básicamente nada más la diferencia es este factor ahora L más M entre L menos M, igual con la delta de Kronecker. La delta de Kronecker va solamente sobre los índices L. Ok, entonces ahora ¿cómo va la solución de la ecuación de Laplace? Acuérdense que la parte angular iba a este polinomio de Legendre, que ahora se generaliza al polinomio asociado de Legendre, ¿no? O sea, esto significa que ahora en lugar de tener PL vamos a tener los PLM. Y acuérdense que la parte azimutal, digamos, la que dependía del eje phi, era una exponencial imaginaria. Entonces básicamente nada más va a ser lo que ya sabíamos, como lo habíamos escrito, era antes 2 entre 2 a la L más 1 por PL del coseno de teta. Ahora a eso nada más le vamos a añadir este factor, bueno, con una raíz, lleva una raíz. Nada más le vamos a añadir este factor de L más M factorial entre L menos M factorial. Por ahora va a ser lo que es el polinomio asociado de Legendre, PLM coseno de teta, por una exponencial imaginaria. Y a la I de N. ¿Sí? Y esto es a lo que le llamamos armónicos esféricos. ¿Sí? Igual las funciones E a la I M también forman un conjunto ortogonal y en consecuencia multiplicados los dos, el polinomio de Legendre asociado con la exponencial imaginaria también nos van a dar un conjunto ortogonal. Ok, entonces bueno, esta es la definición, y de esta relación de acá nada más la relación entre los dos polinomios de Legendre para M y para menos M. Podemos sacar una relación equivalente para los armónicos esféricos. ¿Sí? Aquí tenemos nada más la relación entre Y L a la menos M y Y L, menos M y Y L M. ¿Okay? Bueno, aquí también va a aparecer, como le estamos cambiando el signo a la M, conjugado. Entonces, bueno, esta es la relación. Y también podemos generalizar entonces ahora la relación de normalización, nuestra norma. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a tener como las E a la IM y L a menos IM prima, digamos, forman un conjunto ortogonal también, pues vamos a tener un producto de dos deltas. Una delta sobre las L's y una delta sobre las M's, que eso sería el lado derecho. Del lado izquierdo de nuestra relación de ortogonalidad, pues vamos a tener el producto de los dos armónicos esféricos, ahora con el complejo conjugado, y integrados con esta diferencial de área en coordenadas esféricas. Bueno,
También, bueno, podemos ver la relación de completitud. Básicamente es que nos tiene que dar uno cuando sumamos todas entre sí. En este caso, la m nada más puede valer entre menos l y l, ¿no? Que eso es lo que ya habíamos visto. Y la l sí puede valer desde 0 hasta infinito. Entonces esto se convierte básicamente en una delta de Kronig, de Dirac, entre la diferencia entre los ángulos y el argumento de los polinomios de Legendre, que eran coseno de teta y coseno de teta prima. Bueno, entonces aquí nada más nos muestra una lista de los primeros armónicos esféricos, que bueno, creo que yo nunca en realidad he necesitado memorizármelos. Como les digo, si se saben los primeros de Legendre, como que ya de ahí lo pueden deducir. O sea, fíjense, aquí mmm, bueno, si para L igual a 1, ¿no? Nada más vamos a tener, bueno, para L igual a 0 ya sabemos que esto va a ser el PL va a ser una constante. Entonces nada más tenemos que recordar los valores de los polinomios de Legendre y la relación entre los polinomios de Legendre y los polinomios asociados. O ya digamos que la relación de Rodríguez generalizada para, no sé, ya la relación como generalizada de Rodríguez para los polinomios asociados. Entonces bueno, aquí está la lista. Como les digo, no creo que se la tengan que memorizar, pero este, igual posteriormente si los necesitan les voy a dar un formulario en próximos exámenes o algo así. Entonces bueno, claro, para m igual a 0 vamos a regresar con L0 al polinomio de Legendre que ya sabíamos. Con este factor, claro, pero que esto ya es la solución en sí, que da en la expansión del potencial. Igual, pues podemos hacer la misma historia. Agarrarnos ahora una función arbitraria. Antes teníamos nada más una función de teta, ahora podemos tener una función de teta y de phi, porque ya la podemos expandir en términos de algo que depende de teta y de phi, ¿no? Que son los armónicos esféricos. Y por lo tanto ahora vamos a tener unos coeficientes que van a depender de L y de M. Y bueno, hacemos la misma historia, como les digo, despejamos, digamos, entre comillas, esta fórmula y obtenemos la relación para los coeficientes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a teta igual a 0? Esto significa básicamente que estaríamos en el plano XY nada más. Entonces, ahora vamos a esta definición 357. Bueno, vamos a tener simplemente este polinomio y entonces podemos descomponer nuestra función g de teta y phi, o sea, sustituir aquí básicamente nada más m igual a 0. No, perdón, teta igual a 0. Entonces esto se nos convierte en un 1, ¿no? Básicamente nada más nos queda el coeficiente AL0 por este factor, raíz de 2L más 1 entre 4pi, donde pues sí podemos entonces ahora ya escribir usar esta fórmula de acá y escribir nuestro coeficiente. Entonces en este caso todos los términos con m distinto de 0 se anulan en teta igual a 0, es decir, como que los armónicos esféricos nos regresan a ser lo que antes eran los polinomios de Legendre, ¿okay? Y bueno, obviamente ya podemos generalizar y poner toda nuestra solución completa. O sea, esto ya sería la solución en el caso general, considerando la parte radial y la parte angular. Entonces básicamente este polinomio, estas potencias de R y multiplicadas por el armónico esférico. Y ahora pues como les digo, la suma va a ir de menos L a L y de L0 a infinito.
Entonces, esto ya está, digamos, resuelto en general. Simplemente imponemos condiciones de frontera y determinamos los coeficientes ALM y BLM, sabiendo las condiciones en la superficie de la esfera, y ya de ahí obtenemos la solución general. ¿Okay? Entonces, hay una, digamos, fórmula o resultado que a veces es útil, se lo conoce como el teorema de adición para los armónicos esféricos. Entonces vamos a repasar rápidamente esto, nada más déjenme ver que me sigue. Bueno, ya después de esto vamos a ver, ahora en lugar de ver el caso esférico, vamos a pasar a coordenadas cilíndricas, y de ahí en lugar de tener armónicos esféricos y funciones radiales, vamos a tener las funciones de Bessel. Luego de aquí vamos a ver también problemas de frontera en coordenadas cilíndricas, y también vamos a ver ahora sí ya la expansión de funciones de Green, ¿okay? Que es lo que me interesa ver más o menos, ya casi para acabar el tema. Y bueno, ya este es el último tema, ya con ejemplos, creo. Bueno, en esféricas y en cilíndricas. ¿Okay? No es tanto en realidad. Yo creo que con otra clase ya podemos acabar esto en el capítulo 3. Pero entonces déjenme, vamos a ver cuánto más falta. Ok, ya. Vamos a regresar. Si estábamos con la parte del nada más este resultado del teorema de adición, este es el resultado básicamente, de que podemos expresar el polinomio L de Legendre en términos del ángulo gamma. Ahora lo podemos expresar para el producto de los armónicos esféricos con ángulos teta phi y teta prima phi prima, donde la relación es esta entre gamma y estos ángulos. Entonces básicamente aquí hace la prueba de este teorema. Entonces vamos a verla nada más así, no muy a profundidad, para tampoco perder tanto tiempo en esto. Al final de cuentas lo que nos interesa es este tipo de cosas, como que este tipo de resultados donde podemos aplicar esta fórmula. Bueno, entonces el chiste consiste en escogernos un caso particular, bueno, en el cual el x está fijo, y por lo tanto PL del coseno de gamma. Pero primero vamos a definir, bueno, ya hemos definido gamma en términos de estos cuatro ángulos. Entonces esto se puede expandir, o sea, como PL solo depende de gamma y gamma depende de estos cuatro ángulos, digamos que PL se puede expandir de esta manera. Entonces lo que tenemos que probar, si lo comparamos con lo de acá arriba, primero que nada es que esta L' es igual a L. ¿Okay? O sea, básicamente es quitarnos esta suma infinita donde aparecen todos los L' y quedarnos nada más en el cual aparece L. Entonces para esto lo que hace es escogerse x en el x' en el eje z, de manera que gamma se vuelve el ángulo usual polar, o sea teta, o sea en ese caso coinciden, y podemos escribir la ecuación de Laplace de esta manera, nada más sencilla, nada más. Esta es la ecuación de Laplace para cuando nos paramos en el eje z, digamos. Bueno, de aquí de la figura 3.7, digamos que es una rotación, de tal manera que nos queda el laplaciano, digamos, respecto a las primas, va a ser lo mismo que el laplaciano usual respecto a las no primadas, y por lo tanto R
o sea, se mantiene sin cambiar. Entonces, bueno, sabemos que PL coseno va a satisfacer una ecuación de este tipo, por lo tanto es un armónico esférico de orden L. Entonces, por lo tanto, lo podemos expandir en una serie de potencias de armónicos esféricos de menos L a L con estos coeficientes AM, que ahora ya no dependen de L, pero sí dependen de estas coordenadas θ', φ', y están dados justo por esto. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente evaluar este coeficiente. Bueno, básicamente, o sea, como les digo, no vamos a profundizar tanto en la demostración, pero obtenemos este resultado para el coeficiente AM. O sea, al final de cuentas lo que queremos es que este AM se vuelva un armónico esférico, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que hace es tomar el ángulo, bueno, el límite gamma tiende a 0, de tal manera que estas funciones donde aparece esta phi de gamma y beta, se conviertan básicamente en las coordenadas θ' y φ'. Entonces de esta manera queda aprobado el teorema. Igual chequen esta demostración con más detenimiento, les digo que no me quería detener mucho en esto, pero por ejemplo unos pequeños, bueno, otra manera de expresar esta relación es puramente en términos de los polinomios de Legendre y los polinomios de Legendre asociados. Es decir, si metemos la definición de armónico esférico en términos de polinomios asociados de Legendre y de exponenciales, nos va a quedar esto. Y otro resultado es que si gamma se va a 0, nos da una regla de suma, digamos, para los cuadrados, o sea, la suma de los cuadrados de los armónicos esféricos, que nos da esta constante. Entonces lo podemos usar, por ejemplo, para expandir el resultado que teníamos para el potencial de una carga puntual. Pues como era un problema con simetría azimutal, quedaba solamente en términos esféricos, pero utilizando este teorema lo podemos expresar ahora como una suma en términos de armónicos esféricos. Entonces, bueno, aquí pues es útil cualquier integración sobre densidades de carga, etcétera, donde una variable es la variable de integración y la otra es la coordenada del punto de observación. Entonces dice también, bueno, el precio a pagar por esto es que vamos a tener una doble suma, ¿no? Como en este caso de aquí. O sea, básicamente nos sirve para expresarlo en términos de los ángulos medidos tanto con respecto a x' como con respecto a x. ¿Sí? Entonces, por eso es más o menos útil este teorema. Entonces, bueno, ya casi para terminar, pues nada más vamos a intentar repetir todo esto que hicimos, pero para coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas creo yo que es un poco más sencillo, o sea, es un poquito más simplificada la ecuación de Laplace, principalmente porque la parcial sobre z es lo mismo, ¿no?, que en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a tener esta forma. Donde ahora vamos a tener la dependencia sobre el radio, el ángulo y la coordenada z, ¿no?, que aquí lo podemos ver en la figura 3.8, un clásico diagrama de coordenadas esféricas. Y bueno, vamos a utilizar lo mismo, método de separación de variables, y vamos a obtener de ahí estas tres ecuaciones. Aquí acuérdense, bueno, siempre nos va a quedar como
dependencia de dos parámetros y un tercer parámetro que en realidad depende de los otros dos cuando hacemos separación de variables. Recuerden esto, si tienen alguna duda de por qué sale así, intenten hacerlo, tampoco es complicado, o sea, si ya entendimos más o menos cómo se hacía la separación en coordenadas esféricas, es un poco más sencillo ahora en coordenadas cilíndricas. Pues las primeras dos ecuaciones son elementales, nos dan exponenciales, en un caso nos da exponencial real y en el otro nos da exponencial imaginaria, ¿no? Estos solamente son ecuaciones de segundo grado, homogéneas, de segundo orden, perdón. Entonces lo que nos interesa en realidad es la ecuación radial. Entonces la ecuación radial se puede poner en una forma estándar, haciendo este cambio de variable. Y se vuelve esto. Básicamente lo que estamos cambiando es la variable ρ por x. Entonces esto es lo que se conoce como la ecuación de Bessel, que seguro ya han de haber oído mencionar. Y sus soluciones son las funciones de Bessel de orden gamma. Entonces, bueno, estas funciones no son, digamos, solamente se pueden definir de manera recurrente, no se pueden, digamos, definir con una fórmula como en el caso de la función bueno, o sea, no hay algo equivalente como a la ecuación de Rodríguez, a la fórmula de Rodríguez, pero sí las podemos expresar de cierta manera, que sería primero pues como un polinomio, digo, como una serie de potencias, igual como empezamos en el caso de las funciones de Legendre. Entonces de aquí igual el mismo procedimiento, tomar derivadas de esto y sustituirlas aquí, y vamos a encontrar una condición para este valor de alfa, que es la potencia de la x, y la relación entre los coeficientes, que también va a ser una relación de recurrencia. De nuevo la podemos iterar y poner ahora todos los A2J en términos de A0, donde J igual va en todos los enteros positivos, 1, 2, etc. Entonces por convención podemos poner A0 como esta cantidad, 2 alfa por función gamma de alfa más 1 a la menos 1. Entonces va a haber dos soluciones, una para nu y una para menos nu, que se van a ver de esta manera, básicamente. Entonces, bueno, van a estar expresadas ahora como una suma infinita de potencias de x sobre 2 a la 2j multiplicadas por por estos factores. Por eso les digo que es distinto al caso de los polinomios de Legendre, en donde teníamos una fórmula específica para dárnoslo y no teníamos que hacer una suma infinita, ¿no? Ese es el problema aquí, o sea, que están dados en términos de una suma infinita de j igual a 0 hasta infinito, y solo depende de un solo parámetro que es nu, y se llaman funciones de Bessel del orden más menos nu. Y bueno, se puede demostrar que la serie converge, y si nu no es un entero, entonces estas dos soluciones forman un par de soluciones linealmente independientes a la ecuación de Bessel de segundo orden. Sin embargo, si nu es un entero, entonces son linealmente dependientes. O sea, ¿qué significa esto? Que nu en realidad puede valer lo que sea, pero cuando es un entero, estas dos son linealmente dependientes, es decir, están relacionadas por un factor, mientras que si son no enteros, entonces son linealmente independientes. Tendríamos que considerar como una combinación lineal de ambas. Bueno, también se puede poner nu igual a m y obtener esta relación para j menos m con jm. Entonces, bueno,
sí, como les digo, entonces es necesario considerar la otra solución porque no son linealmente dependientes. ¿Sí? También se puede construir este o sea, incluso cuando nu no es un entero, reemplazar el más menos nu por j y n nu, donde esta n nu se le conoce como la función de Neumann. Eso es básicamente nada más como un cambio de variables y en lugar de poner la j menos nu, la absorbemos en esta otra función que es la de Neumann. ¿Okay? Um, Cuando consideramos las de tercer tipo, estas les llamamos funciones de Hankel y están definidas como combinaciones de j y n, o sea, una combinación particular entre estas, que es una función compleja, y forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación de Bessel. Entonces finalmente se puede probar que todas estas tres funciones satisfacen las relaciones de recurrencia siguientes. De las 387 donde gamma, esta omega representa cualquiera de estas cuatro funciones. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces yo creo que tal vez ya es, o sea, suficiente para una clase, o sea, creo que podría ser bastante saturante, o sea, porque todo lo que sigue es empezar a ver cómo estas propiedades, las funciones de Bessel, así como lo hicimos con los polinomios de Legendre, solamente que en este caso es hay como más propiedades, porque no nada más tenemos en el caso de los de Legendre nada más teníamos del PL y ya después veíamos PLM y los armónicos esféricos, pero aquí tenemos estas cuatro representaciones, digamos, de la solución a la ecuación de Bessel y vamos a tener entonces un montón de relaciones entre ellas que, como se imaginarán, pues puede ser un poquito tedioso o aburrido porque esto es básicamente puras matemáticas, ¿no? Entonces faltan estas relaciones, básicamente son fórmulas y la demostración de estas fórmulas para ya empezar a ver, o sea, problemas con esto. Entonces básicamente esto, o sea, sí lo vamos a ver, nada más que igual, como les digo, voy a intentar no demostrar todo para no perder demasiado tiempo en esto, porque lo que quiero llegar es, bueno, a ver algunos problemas de valores en la frontera, igual como las generalizaciones de lo que ya vimos en el caso de las esferas, de las coordenadas esféricas. Y bueno, ya yo creo que la próxima clase que les voy a grabar, no sé si hoy mismo me dé tiempo, o sea, lo que quería era hoy mandarle dos clases, voy a intentar a ver si me da tiempo, si no, de todas maneras ahorita, bueno, yo les voy a mandar el examen, ya sea más tarde hoy o mañana temprano, para que ya mañana en la clase lo puedan checar. No sé, igual no sé si tengan tiempo, no creo que todos tengan tiempo de checar esta clase el día de hoy lunes, para seguir con esto mañana martes, o si no, ahorita que les mande el WhatsApp ahí me dicen, para ver si, o sea, por un lado podemos seguir con esto y como les dije van a tener la semana para para resolver su tarea examen, o si no, les empezamos ya con el siguiente tema, que sería el de dieléctricos, básicamente electrodinámica macroscópica. Entonces podríamos ya ir en paralelo con eso y en esta semana ya terminar este tema, los primeros tres capítulos con este
con las clases que les voy a estar grabando. También falta un poquito, bueno, sí vimos un poquito, nada más como recordatorio, del capítulo 5. Puede que venga algo un poco de eso en la tarea, sobre todo de transformaciones de norma. O sea, recuerden un poquito estas ecuaciones, estudienlas. No va a ser nada muy complicado, pero viene en esta parte del temario, ¿no? Entonces, una parte o sea, esta parte, por ejemplo, del potencial vectorial, estos ejemplos que vimos, bueno, este ejemplo que vimos, eh, como hasta aquí a lo mucho, o sea, como hasta el 5 tal vez, o sea, estas primeras 5 secciones, tal vez puede que vengan, que fue lo que, eso sí lo vimos en la clase. Entonces, probablemente mañana empezamos a ver esta parte del capítulo 4. ¿Ok? Entonces, ya para apurarnos con eso, con el capítulo 4 terminarlo pronto y que no se nos vaya el tiempo. Entonces, ojalá varios de ustedes sí puedan ver esta clase hoy lunes, si no, bueno, mañana quedamos de acuerdo con lo que falta. Entonces falta que les grabe 3 clases y bueno, creo que ya sería todo. Nos vemos mañana.